Soy Juan Carlos Díaz Colchado, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Agradezco a los amigos de JUS 360 por la invitación para conversar con ustedes sobre el derecho a la integridad personal. El derecho a la integridad personal, reconocido por la Constitución, desde luego, supone, ¿no?, una indemnidad de la persona en sus aspectos físicos, psíquicos y morales o espirituales, que viene a ser exactamente lo mismo, ¿no? Y en buena cuenta es un derecho a la conservación de estos ámbitos a los que hacíamos referencia, ¿no? Porque conservando estos aspectos físicos, psíquicos y morales o espirituales, podemos individualizar a una persona, ¿no? Para ponerlo como un ejemplo, quizás, ¿no? Yo tengo estos rasgos físicos, un determinado color de piel, un determinado tamaño de la nariz, y si eventualmente, por ejemplo, me hiciera una cirugía plástica para, no sé, pues perfilar mi nariz o cambiarla, ¿no? Eh, si utilizara brackets o quizás si me hiciera una cirugía en la vista para evitar el uso de anteojos, pues evidentemente mi aspecto físico cambia, ¿no? Y desde luego ya no voy a ser el mismo que con estos elementos físicos. Entonces ahí habría una intervención y que cambiaría, ¿no? Esa individualidad, ¿no? Y además de esto, ¿no? Estas características físicas, en mi caso personal, y quizás en el caso de quienes nos están acompañando a través de la visualización de este video, pueden ver que también va asociado, ¿no? Estas características físicas con ciertos rasgos de personalidad, con emociones, con traumas también, por qué no decirlo, pero también con aspectos positivos de personalidad que determinan, ¿no?, un determinado tipo de ser que es totalmente distinto de otros, ¿no? Y desde luego también eso está muy vinculado con las creencias, la capacidad de autodeterminación y discernimiento que tiene cada persona y desde luego con el intelecto, ¿no? Entonces, todos esos elementos integrados en la unidad que supone la persona eh, viene a constituir el derecho a la integridad personal. Bien, la integridad física, en buena cuenta, significa un derecho a no ser objeto de tratamientos que lesionen el cuerpo, es decir, el ámbito somático, ¿no? Mi brazo, mi mano, eh, eh, o cualquier aspecto de mi físico, ¿no? Claro, se supone que estos tratamientos que van a lesionar el cuerpo no tendrían que estar consentidos, ¿no? Porque debieran o requerirían ser arbitrarios para estar prohibidos, ¿no? Entonces, es posible admitir, ¿no?, que haya intervenciones en la integridad física, en el cuerpo, en el ámbito somático del ser humano, siempre y cuando haya, pues, ¿no?, un consentimiento, ¿no?, que además sabemos por temas de bioética tiene que estar debidamente informado, ¿no? Entonces, en buena cuenta, el derecho a la integridad física protege a la persona frente a tratamientos que puedan lesionar el cuerpo, que no hayan sido consentidos y que por ello ponen pues en riesgo esta integridad, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, se prohíbe, ¿no?, tratamientos médicos no justificados, ¿no?, que supongan la cesión de órganos que puedan comprometer la vida o la salud de las personas. Hay algunas excepciones, desde luego, ¿no?, como operaciones o cirugías necesarias en el caso de un accidente y que esto produzca, ¿no?, heridas que puedan generar, por ejemplo, una gangrena, ¿no? Entonces, en esos casos, debido a la urgencia y necesidad de salvar la vida de la persona, porque este tipo de enfermedad avanza, ¿no?, y puede poner en riesgo la vida de la persona, es que los médicos toman la decisión, ¿no? En otros casos también, por ejemplo, supone, ¿no?, una intervención en la integridad, el hacer transfusiones sanguíneas, y en el caso de los testigos de Jehová, esto suele ser polémico, ¿no? Al respecto hay estándares jurisprudenciales, que si se trata de niños, niñas, que no tienen capacidad de discernimiento, pues la decisión no la toman los padres, ¿no?, en torno a si se permite o prohíbe la transfusión sanguínea, sino la va a tener que tomar una autoridad judicial, ¿no? Y esto también está sujeto, claro, al avance, al grado de madurez que van presentando estos niños, niñas y adolescentes, ¿no? Con lo cual es posible, ¿no?, que aún no siendo mayores de edad podría respetarse la decisión de estas niñas, niños y adolescentes de no recibir transfusiones sanguíneas por motivos religiosos, ¿no? En buena cuenta,
En esto constituye la integridad física. Es un derecho a no ser objeto de tratamientos que pongan en riesgo el ámbito somático, el cuerpo físico de la persona. Interesante pregunta, ¿no? Porque a veces se suele confundir, ¿no? Hay que distinguir en que la integridad psíquica alude al aspecto emocional, ¿no? Y también intelectual de toda persona, de modo tal que este ámbito psíquico supone que una persona, sea adulto, niño, un adulto mayor, varón, mujer, cualquiera que esto sea, ¿no? No debe ser objeto de ningún tratamiento que pueda afectar a la persona en su estabilidad emocional, ¿no? En todo caso, es un derecho a preservar la estabilidad emocional, ¿no? De modo tal que, con respecto a la integridad psíquica, son lesivas de este ámbito del derecho, ¿no? El insulto, una frase denigatoria, cualquier tipo de maltrato gestual o verbal que pueda menospreciar a la persona, ¿no? Y con lo cual, por ejemplo, las situaciones de bullying, acoso callejero, acoso sexual, son supuestos que suponen lesión, ¿no? A la integridad psíquica de la persona. Por el lado de la integridad moral, estamos hablando de un derecho a preservar el espíritu, de preservar eh, eh, las creencias que forman parte, ¿no? De las convicciones personales de una persona, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, el creer o no creer en una divinidad, ¿no? El creer o no creer que ciertos elementos de la naturaleza son sagrados, así como el de participar y manifestar estas creencias, ¿no? Claro, acá hay un vínculo muy, muy cercano con la libertad de conciencia, con la libertad de creencias y con la libertad religiosa, desde luego, ¿no? Pero también forman parte de todas estas dimensiones del derecho a la integridad moral, ¿no? De modo tal que esta integridad moral protege, ¿no? Frente a imposiciones de convicciones en las que uno no cree, sobre el mundo, la vida, sobre la sociedad o los vínculos con aquellos elementos que podamos considerar como sagrados, ¿no? De modo tal que no se busque, ¿no? Anular, ¿no? La propia capacidad que tiene un ser humano, una persona de autodeterminarse, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos sido muy, a menos por experiencia personal, puedo decir, hace 30 o 40 años había un machismo muy, muy asentado, aún existe desde luego en la sociedad, pero había una frase muy peculiar, ¿no? Que repetían los padres quizás a los hijos varones, ¿no? Y esta es, los niños no lloran, ¿no? Con lo cual eso cerraba, ¿no? Cualquier tipo de manifestación de el lado emocional que tenemos también los varones, ¿no? Porque, bueno, efectivamente sentimos, nos duele, lloramos y a veces lo hacemos a escondidas para no reflejar signo de debilidad. Y eso es parte precisamente de una creencia social que manda que los varones no expresemos nuestra emotividad hacia otros, ¿no? Y eso supone una afectación, desde luego, a la integridad moral, porque se nos está imponiendo, ¿no? Un determinado modelo de conducta, un modelo de cómo ser, bueno, ¿no? Cuando eso debiera ser quizás construido autónomamente, ¿no? Muy interesante pregunta también el de los límites, porque a veces, si bien es cierto este derecho a la integridad personal en sus tres dimensiones, física, psíquica y moral, supone un derecho a una indemnidad, o es decir, un derecho a no ser objeto de tratamientos que puedan lesionar el cuerpo, que puedan lesionar la integridad emocional, ¿no? El intelecto o las creencias o la moralidad de una persona, ¿no? Ciertamente que hay situaciones límite, ¿no? Y en todo caso, estas situaciones límites tendrán que evaluarse en función a un test de razonabilidad y proporcionalidad. En términos concretos, para entrar a algunos ejemplos, por ejemplo, podemos ver, ¿no? La experimentación científica, ¿no? El avance de la ciencia requiere, ¿no? De que haya, pues, experimentos, ¿no? Eh, en seres humanos. Pongamos el tema del COVID, ¿no? Sabemos que para averiguar la efectividad o eficacia de las vacunas que hoy en día se están aplicando, se han tenido que realizar ensayos clínicos, ¿no? Los ensayos clínicos suponen, ¿no? Que una persona va a aceptar libre y consentidamente, pero también informadamente, a someterse a estos tratamientos, ¿no? En el caso de la vacuna, como saben ustedes,
En muchos países, incluyendo el Perú, para el caso de Sinopharm, muchas personas se ofrecieron voluntariamente para ser como una suerte de conejillos de India de estas vacunas para evaluar, uno, su eficacia, pero también, desde luego, los efectos secundarios que esta pueda tener, ¿no? En ese sentido, la experimentación científica, para ser admisible, ¿no? Tendría que requerir primero un consentimiento libre e informado sobre el objeto del examen, ¿no? Así como sobre los alcances y posibles efectos que estos exámenes van a tener en la integridad, ¿no? Y en la salud de las personas, ¿no? Pero también, pues, cuando hay una experimentación científica no consentida, no informada, eso supone una agresión, una lesión al derecho a la integridad física, ¿no? En la misma dirección, podríamos resaltar el caso de la investigación penal, ¿no? Cuando el Estado, ¿no? Como garante de la paz social y garante de los derechos fundamentales, ¿no? Tiene asignado un rol muy importante, como es el de perseguir el delito. Y en esa perspectiva, pues, dependiendo del tipo de hecho delictuoso, ¿no? Requerirá la actuación de ciertos medios probatorios que pueden tener intervenciones en el ámbito corporal de las personas, ¿no? Para aterrizarlo con un par de ejemplos, ¿no? Eh, pues muestras de fluidos o de sangre en una escena del crimen, o quizás muestras de semen o de algún otro material genético del presunto agresor sexual en el caso de una violación, ¿no? Sexual. Y en estos casos, pues, se requerirá, ¿no? Tomar muestras del presunto culpable o la persona investigada para indagar si, por la coincidencia con las muestras de ADN, es la persona a la que se está investigando, a que ha cometido esos hechos delictivos, ¿no? Y claro, la persona podrá, pues, negarse, alegando quizás que hay afectaciones a su integridad física, ¿no? O personal, pero ya en base a un test de ponderación y razonabilidad, ¿no? Es que se establece que estas intervenciones corporales para obtener muestras que permitan luego hacer los análisis de ADN son admisibles, ¿no? Habida cuenta del rol que tiene el Estado de la garantía de la paz social y de los derechos fundamentales, ¿no? Porque no debemos olvidar que detrás de los delitos, lo que se busca es proteger los derechos como bienes jurídicos de relevancia penal, ¿no? Por otro lado, también tenemos, ¿no? Este escenario de la realidad y el Internet, y una presencia muy potente de redes sociales, ¿no? En donde ciertamente todos exponemos ámbitos de nuestra intimidad personal, pero también nos exponemos a los ataques a nuestra integridad, ¿no? Habida cuenta que, por ejemplo, en Internet se hace virales, ¿no? La difusión de imágenes íntimas de una mujer, de un varón, y pues estos son objetos de ataque, de bullying, de insultos en redes sociales, y eso afecta, ¿no? La integridad psíquica, emocional de una persona, porque pues le causa un daño, ¿no? Emocional, y eso supone, ¿no? También unas agresiones a este derecho, ¿no? En efecto, desde una perspectiva general sobre la teoría de los derechos fundamentales, ¿no? Se debe realizar un test de proporcionalidad para evaluar si la medida que puede intervenir el ámbito somático, emocional o moral de una persona cumple una finalidad legítima, si la medida como tal desde el Estado de un privado es adecuada para cumplir este fin, si es necesaria, en el sentido de si no hay otras alternativas que, logrando el fin en la misma medida, intervengan menos en el derecho afectado, y o, ¿no? Si es que el grado de intervención en la integridad de una persona se justifica por el grado de realización del bien o principio o fin constitucional que se quiere realizar con la medida de intervención, ¿no? Al respecto, yo puedo citar tres ejemplos de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, muy brevemente, ¿no? Tengo en primer lugar el expediente 256-2003, es un proceso de habeas corpus, el caso Francia Sánchez, que en resumidas cuentas trata de lo siguiente, ¿no? El cadáver de una persona que fue retenido, ¿no? En la morgue, porque los familiares no habían pagado, ¿no? Los tratamientos que esta persona había recibido en una clínica, me parece, un hospital, y la morgue se negaba a entregar el cuerpo, ¿no? Y esto resultaba siendo, en consideración del Tribunal Constitucional, lesivo de la integridad moral, en la medida que esta no entrega del cadáver del familiar fallecido afectaba el hecho de que los familiares sobrevivientes pudieran darle
sepultura, un entierro, ¿no? Conforme a las propias convicciones que tiene, pues, sus familiares, ¿no? Esto suponía, según el Tribunal Constitucional, una afectación a la integridad moral de la madre, el padre, ¿no? Y la cónyuge supérsite de esta persona que había fallecido, ¿no? Incluso el tribunal llegó a entender que este tratamiento de no entregar el cadáver podía considerarse como un trato cruel, humillante y degradante, todo por la condición de que se pague una deuda, ¿no? Porque el tribunal entendía que en el caso había otros mecanismos alternativos, otras medidas, ¿no? Para poder hacerse cobro de la deuda, ¿no? La emisión de un pagaré, un embargo, iniciar un proceso judicial, entre otros, pero no la retención del cuerpo del familiar fallecido, ¿no? En igual medida, por ejemplo, en el expediente 2079 del año 2009, también un habeas corpus, donde el tribunal evaluó, ¿no? Una medida restrictiva del puericultorio Pérez Araníbal, que cuida, ¿no? A niños en estado de abandono o en situación de peligro, prohibió, ¿no? Que las niñas se pudieran reunir con la madre de modo absoluto, ¿no? La madre pretendía que se le permita sacar a sus niñas que estaban internadas ahí los fines de semana, ¿no? Lo que sucede es que las niñas habían sido internadas por medida judicial en este puericultorio debido a que habían sido víctimas, ¿no? De tocamientos indebidos de un familiar, ¿no? De la madre, ¿no? Y claro, la madre parece que no había actuado con la debida diligencia para garantizar la integridad e indemnidad de sus niñas frente a este familiar, y el puericultorio por eso es que negaba, ¿no? Todo contacto con la madre, ¿no? El tribunal indicó que esta prohibición absoluta de contacto con la madre podía afectar el desarrollo psíquico y emocional de las niñas, ¿no? Con lo cual el tribunal estableció que el puericultor, claro, podía prohibir que quizás las niñas se trasladaran los fines de semana con su madre porque eso podía ponerlas en riesgo, ¿no? Pero no impedirles que pudieran tener un contacto, ¿no? Dentro del mismo puericultorio con su madre, ¿no? Para no afectar el desarrollo psíquico y emocional de las niñas, ¿no? Y por último, finalmente, ¿no? Tenemos el expediente 1575-2007, PHC, también un habeas corpus del Tribunal Constitucional, en donde, en este caso en concreto, ¿no? Una mujer condenada por el delito de terrorismo cuestionó unas disposiciones del Instituto Nacional Penitenciario que prohibían tener acceso al beneficio penitenciario de visita íntima, ¿no? Con su pareja, ¿no? Esta visita íntima para pues, sostener relaciones sexuales, ¿no? El Tribunal Constitucional, cuando evalúa el caso, determina que eh, eh, la integridad física, ¿no? Protege también no solo el derecho a no ser objeto de tratamientos sobre la corporalidad, sino también a poder utilizar las facultades físicas del cuerpo, ¿no? Como corresponde. Y dentro de este uso de las facultades del cuerpo está, pues, el de la sexualidad. De modo tal que consideró el Tribunal Constitucional que esta prohibición normativa de otorgar el beneficio de visita íntima a esta eh, reclusa resultaba una lesión a su integridad física, ¿no? En tanto y en cuanto suponía que no cumplía una finalidad legítima, ¿no? Entonces, en estos casos hemos visto, ¿no? Cómo el Tribunal Constitucional también aplica, ¿no? El test de proporcionalidad, ¿no? Para evaluar las restricciones o limitaciones que se pongan al ejercicio de este derecho a la integridad personal en sus distintos ámbitos, ¿no? Eh, moral, psíquico y físico, ¿no? Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.